Hoy vamos a viajar por una Argentina que sigue existiendo, pero que ya nadie habita. Son lugares reales, donde hubo familias, trabajo, sueños, y que de un día para el otro quedaron vacíos. Quédate hasta el final, porque hay uno de estos lugares que fue tan importante, que si hoy existiera, cambiaría la historia del país. Mina Aguilar, Jujuy. Imaginá por un momento estar parado a casi 4.900 metros de altura, en plena puna jujeña, rodeado de un silencio tan pesado que duele. Eso es Mina Aguilar hoy, pero no siempre fue así. Durante décadas, este rincón inhóspito y magnífico del noroeste argentino fue el corazón latiente de la minería nacional. Plata, plomo, zinc. Los mejores años llegaron entre los 30 y los 70, cuando más de 2.000 obreros bajaban cada día a las entrañas de esa montaña, arrancándole vida a la roca. Había escuelas, había familias, había un futuro, pero cuando los precios internacionales se desplomaron, la empresa recortó su personal de 1.800 trabajadores a apenas 598. Y acá viene el detalle que te rompe el alma. En Mina Aguilar, solo quien trabajaba en la mina tenía derecho a vivir en el campamento. Entonces, los despedidos tuvieron que irse, con sus hijos, con sus cosas, con todo lo que habían construido. El campamento de Betamina, que en 1980 tenía casi 4.000 habitantes, quedó vacío. Las casas se cayeron solas. El viento de la puna hizo lo demás. Hoy, esos pasillos de piedra y esa altura extrema solo guardan ecos. Hospital Elefante Blanco. Pasás por el barrio de Retiro y ahí lo ves, esa mole gris y pesada que parece mirarte con ojos vacíos y tristes desde su esqueleto de hormigón. El Elefante Blanco es, quizás, la herida abierta más grande que tiene nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Pensá un segundo en la ilusión inmensa de esos años 70, cuando se proyectaba el hospital más moderno y gigante de toda América Latina. Iba a ser un templo de la salud, un orgullo nacional que nos iba a poner en la cima del mundo médico. Pero llegó aquel golpe de Estado de 1976 y la obra se detuvo en seco, como si alguien le hubiera arrancado el corazón a un coloso de cemento. Ese gigante se quedó ahí, mudo y desnudo, viendo pasar las décadas mientras la desidia lo iba devorando. Es el símbolo doloroso del país que pudo ser y no nos dejaron, de esa salud pública que soñábamos para nuestros viejos y nuestros hijos, y que terminó convertida en una estructura fantasmagórica rodeada de carencias. Cada vez que tus ojos se cruzan con esa mole, te preguntás cuántas vidas se habrían salvado en esos pasillos que nunca llegaron a ver un camillero ni sintieron el olor a desinfectante. Es un fantasma urbano que nos recuerda, día tras día, lo que sucede cuando el odio y la inoperancia política le ganan la pulseada a la esperanza de un pueblo entero que solo quería progresar. ¿Alguna vez pasaste frente a esa mole gris y sentiste esa amargura de lo que pudo ser? Contanos acá abajo si recordás otro proyecto gigante que haya quedado así. Villa Epecuén. Hay historias que parecen sacadas de la Biblia, y esta es una de ellas. Villa Epecuén nació en 1921, a orillas de un lago de aguas saladas y curativas, en el partido de Adolfo Alsina. Rápidamente se convirtió en uno de los destinos más elegantes del país. Hoteles de lujo, balnearios, comercios, familias que llegaban desde Buenos Aires en tren buscando alivio para sus dolencias. En su mejor momento, 1.500 personas llamaban hogar a ese rincón maravilloso de la provincia. Entonces llegó noviembre de 1985. Una tormenta feroz hizo crecer el lago. El terraplén que contenía las aguas cedió. Y en cuestión de horas, todo desapareció bajo el agua. Calles, casas, hoteles, recuerdos, todo. Los habitantes salieron con lo opuesto. Muchos nunca volvieron. El agua tardó décadas en retirarse, y cuando lo hizo, dejó al descubierto algo que parecía el fin del mundo. Hoy, las ruinas retorcidas de Villa Epecuén son una de las postales más devastadoras y hermosas de la Argentina. Un lugar donde el tiempo se detuvo en ese noviembre trágico y nunca más volvió a moverse. Cabo Raso, Chubut. Hay lugares donde parece que el mundo se terminó hace mucho tiempo, y Cabo Raso es uno de ellos,
Imagínate un pueblito pesquero a la orilla del Atlántico, en Chubut, donde el viento patagónico te silba al oído historias de navegantes y pioneros. En su momento de gloria, este paraje era un punto vital, un refugio para aquellos que le ponían el pecho a la dureza del sur argentino. Tenía su escuela, su almacén de ramos generales y esa calidez de la gente que sabe que se necesita del vecino para sobrevivir al invierno. Pero la modernidad, con sus rutas nuevas y sus puertos más grandes, le dio la espalda de forma cruel. De a poco, el correo dejó de pasar, la escuelita se quedó sin alumnos y el último habitante cerró la puerta con una tristeza que no se puede explicar. Hoy, caminar por las calles de Cabo Raso es como caminar por un sueño olvidado, que el mar quiere reclamar para sí mismo. Las casas de piedra resisten como pueden el embate de la salitre y las ráfagas que no descansan nunca. Vos que conocés lo que es el desarraigo, entendés que cada ventana rota es una mirada perdida hacia un horizonte que ya no trae barcos ni noticias. Es la Argentina del interior profundo que se fue vaciando, un pedazo de nuestra historia costera que quedó ahí, tirado a la buena de Dios, esperando que alguien, aunque sea en un video como este, se acuerde de que alguna vez hubo vida y sueños entre esas piedras azotadas por la marea. Gran Hotel Viena. A orillas de la laguna Mar Chiquita, en Miramar, se levanta una silueta que incomoda. El Gran Hotel Viena abrió sus puertas en 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Tenía 26 habitaciones, baños termales, una elegancia que llamaba la atención. Pero desde el primer día, el hotel cargó con una sombra. Se decía, y se dice hasta hoy, en los foros y en los comentarios de las redes, que los capitales detrás de su construcción venían de Europa, de una Europa muy específica, de uno de los regímenes más oscuros de la historia. No hay certezas documentadas, pero la historia quedó pegada a esas paredes como el barro de la laguna. En 1980, la laguna creció y el hotel quedó irrecuperable. Cerró sus puertas y nunca más las volvió a abrir. Hoy sus ruinas asoman entre el agua como si quisieran contar algo que nadie se anima a escuchar del todo. Los que viven cerca del lugar dicen que de noche se escuchan cosas. Vos decidís si creerles, y si estas historias llenas de misterio y nostalgia te erizan la piel, suscríbete al canal. Continuemos. Parque Interama / Parque de la Ciudad. Villa Soldati. Si tenés más de 40 años y creciste en Buenos Aires o el conurbano, este nombre te hace algo adentro. Interama, el Parque de los Sueños. Se inauguró el 21 de septiembre de 1982, en plena dictadura, con una fanfarria que intentaba tapar el horror de la Guerra de Malvinas que acababa de terminar. Fue diseñado por el mismo arquitecto de los parques Six Flags. Tenía 60 juegos, tenía una torre espacial de más de 200 metros, traída desarmada en 300 contenedores desde Austria. Era el Disney porteño y era nuestro, pero nunca funcionó del todo bien. Problemas de gestión, corrupción, un modelo que jamás llegó a su potencial. Cuando en 2003 la justicia lo clausuró por falta de mantenimiento, muchos argentinos sintieron que algo de la infancia se cerraba para siempre. Hoy quedan los esqueletos de las montañas rusas oxidadas, el trencito parado, la noria que no gira, la torre espacial mirando todo desde arriba, como un testigo mudo de lo que pudo ser y no fue. El Parque de los Recuerdos, el Parque del Olvido, Andacollo, Neuquén. En el norte neuquino, entre cerros que guardan secretos milenarios, se encuentra Andacollo. Alguna vez, este lugar fue el epicentro de la fiebre del oro en la Argentina. Imagínate a los pirquineros, esos hombres sufridos que con pico y pala buscaban la veta de la fortuna en las entrañas de la tierra. Había una mística especial en esos campamentos mineros, una mezcla de esperanza ciega y sacrificio extremo que solo el que vivió en la cordillera puede entender. Se formaron pueblos enteros, con sus boliches, sus almacenes y esa vida ruda de montaña donde el frío calaba los huesos, pero el sueño de hacerse rico te mantenía en pie. Pero la minería es caprichosa, y cuando el mineral se acaba o los precios caen, el abandono llega sin pedir permiso. Hoy quedan las minas viejas, con sus bocas abiertas como si quisieran contarte algo, y las máquinas devoradas por la herrumbre. Vos mirás esas fotos y te imaginás las charlas de esos mineros alrededor del fogón,
las manos curtidas y las miradas cansadas. Andacollo es el recuerdo de una Argentina que buscaba su riqueza en lo más profundo del suelo, un rastro de sudor y polvo que hoy el viento cordillerano se encarga de tapar con olvido. Es la nostalgia de los que saben que nada es para siempre y que la montaña siempre termina recuperando lo que es suyo, dejando apenas unas ruinas para que nosotros nos acordemos de lo que fue el esfuerzo de aquellos pioneros. Hotel Edén, La Falda, Córdoba. Hay hoteles que reciben huéspedes y hay hoteles que reciben la historia. El Hotel Edén de La Falda recibió las dos cosas. Inaugurado en 1899 con capitales alemanes, fue durante décadas el símbolo del turismo de élite en las sierras cordobesas. 100 habitaciones, campo de golf, espectáculos de tango. Una infraestructura que se bastaba a sí misma, con usina propia, banco y correo. Pasaron por sus salones Albert Einstein, el príncipe de Gales, presidentes argentinos, artistas internacionales, pero los dueños alemanes tenían otra historia, una muy oscura. Documentos de la época señalaban sus vínculos con el partido nazi. Se decía que el hotel fue punto de reunión y financiamiento, que por esos pasillos elegantes circularon ideas que el mundo entero después lloraría. La Segunda Guerra Mundial marcó el fin de su esplendor. Cerró en 1945. Intentaron rescatarlo en los 70, pero fue inútil. Los años 80 fueron de saqueo y destrucción. Hoy sus salones vacíos siguen en pie, llenos de un lujo fantasmal que mezcla la grandeza de lo que fue con la vergüenza de lo que ocultó. ¿Llegaste a conocer el Edén en alguna de tus vacaciones por las sierras o escuchaste hablar de sus secretos? Déjanos tu comentario y compartí con nosotros qué sentís al ver este gigante hoy. Estación Mendoza, Ferrocarril San Martín. El ferrocarril fue la columna vertebral que unió a nuestra Argentina, y la estación Mendoza del ramal San Martín era uno de sus corazones más potentes. ¿Te acordás de lo que era ese andén en las épocas doradas? El silbato del tren anunciando la llegada del gran capitán, o el Aconcagua, la gente corriendo con sus valijas de cuero, los abrazos apretados y ese olor tan particular a gasoil y metal caliente. Era el lugar de los reencuentros y las despedidas, el punto de unión entre la capital y el vino mendocino. Pero en 1993 nos arrancaron las vías del corazón. El cierre de los servicios de larga distancia dejó a esta estación monumental en un estado de abandono que te dolió como si fuera tu propia casa. Durante casi 30 años, los galpones se llenaron de telarañas, los vagones se pudrieron bajo el sol y los andenes quedaron desiertos, como esperando un tren que nunca iba a volver. Para vos, que viste al país moverse sobre rieles, ver la estación Mendoza abandonada es el resumen de la tristeza ferroviaria nacional. Es la imagen de un progreso que nos quitaron y que hoy, aunque quieran recuperarlo de a poco, nunca va a ser igual a esa mística de los años 60 y 70 que vos guardás en tu memoria como un tesoro sagrado que nadie puede tocar. Palacio de los Bichos. En el barrio de Villa del Parque hay una mansión que la mayoría de los porteños pasó 1000 veces sin entender del todo lo que miraba. El Palacio de los Bichos. Ese nombre extraño que le pusieron los vecinos por los relieves de animales que decoran su fachada. Un edificio de una belleza inquietante, imponente, que parece pertenecer a otro tiempo y a otra ciudad. Y en cierto modo, pertenece a otro tiempo. La historia que circula y que en los foros de Buenos Aires la gente repite con un estremecimiento real. Habla de una boda, de una familia adinerada que preparó ese palacio para celebrar un casamiento, de una tragedia que ocurrió el mismo día de la fiesta y que dejó la mansión deshabitada para siempre. Las mesas servidas, los salones listos y nadie que llegara a sentarse. Décadas de abandono convirtieron ese palacio hermoso en un esqueleto lleno de leyendas. Los que viven cerca cuentan que de noche se escucha algo, que las ventanas se mueven solas. Puede ser el viento, puede ser la memoria. En Buenos Aires a veces es difícil distinguir una cosa de la otra. Club Hotel de la Ventana. El presidente Julio Argentino Roca lo llamó la maravilla del siglo, y no exageraba. El Club Hotel de la Ventana, enclavado en el corazón de las sierras del sur bonaerense, fue el primer complejo hotelero de toda Sudamérica. 136 habitaciones, 56 baños,
4 suites con griferías de oro y de plata. Los muebles de roble habían cruzado el océano desde París. Las sábanas eran de hilo italiano, del mejor que se conseguía en Europa. Era el año 1911 y ese hotel era Argentina, diciéndole al mundo que había llegado para quedarse, pero duró apenas 6 años. En 1917, el gobierno prohibió el juego, que era el motor económico del complejo. Sin ruletas ni naipes, el hotel perdió su razón de ser. Cerró, y los años hicieron el resto. El golpe final llegó el 8 de julio de 1983, cuando un incendio feroz consumió el edificio principal en pocas horas. Hoy, si caminás por esas sierras y encontrás los cimientos que quedaron, con los azulejos franceses todavía pegados a las paredes, sentís algo muy raro. Sentís la grandeza y la ruina al mismo tiempo. Sentí a Argentina en su forma más pura. Si ver estas maravillas en ruinas te toca el corazón, no te quedes afuera. Suscríbete a Argentina Vintage para seguir recorriendo juntos esos rincones que marcaron nuestra juventud. Minas de Paramillos. En las laderas de los Andes mendocinos, a más de 2000 metros de altura, hay un silencio que pesa. Es el silencio de Paramillos, el primer yacimiento minero de toda la Argentina. Su historia empieza antes de que existiera el país. En la época del virreinato del Río de la Plata, cuando España mandaba y el metal valía más que la vida, los españoles subieron esas montañas y empezaron a extraer lo que la tierra guardaba. Durante siglos, Paramillos fue un hervidero de actividad. Había campamentos, había hornos de fundición, había hombres que pasaban sus vidas enteras ahí arriba, entre la roca y el cielo. Pero los minerales se agotaron, los precios cayeron y la montaña quedó sola. Lo que encontrás hoy es algo que te corta la respiración. Las ruinas del campamento minero permanecen intactas, congeladas en el tiempo, como si los trabajadores hubieran salido un momento y prometido volver. Las estructuras de piedra, la planta de concentración, los caminos que ya no llevan a ningún lado, un museo sin paredes en el techo del mundo. Estación Quequén. Bajamos de nuevo a la provincia de Buenos Aires, al sur, donde el olor a cereal y el salitre del mar se mezclan en el aire. La estación Quequén fue, en sus años mozos, una de las terminales de granos y pasajeros más potentes de toda la región. Acordate de lo que era ver esos trenes interminables llegando al puerto, cargados de la riqueza de nuestra tierra, mientras los pasajeros bajaban con sus valijas llenas de sueños. Pero la década del 90, esa que nos dejó tantas heridas abiertas, le dio el golpe de gracia con el fin de los ramales ferroviarios. De un día para el otro, el silbato dejó de sonar y la estación se convirtió en un cementerio de vagones oxidados que hoy parecen barcos encallados en un mar de pasto alto. Ver esos trenes que alguna vez fueron el orgullo nacional, hoy grafiteados y podridos por el tiempo, te genera una indignación que solo se calma con la nostalgia de los buenos tiempos. Quequén es el reflejo de un país que se desconectó de sí mismo. Un lugar donde el tiempo se detuvo cuando el último jefe de estación cerró la oficina para siempre, dejando que el óxido escribiera el capítulo final de una historia que merecía otro final. Gran Hotel Termas de Villavicencio, Mendoza. Si alguna vez tomaste agua Villavicencio, sabés de dónde viene. De allá, de esa montaña mendocina imposible, con sus curvas que hipnotizaban a los viajantes que subían por la ruta antes de encarar la cordillera. Pero en esa montaña no solo hay agua. Hay un hotel, el Gran Hotel Termas de Villavicencio, abrió sus puertas en 1940 y rápidamente se convirtió en el lugar donde la élite argentina iba a descansar el cuerpo y el alma. Sus aguas termales eran famosas, su arquitectura de estilo normando, con esos techos puntiagudos y esa piedra oscura, parecía sacada de un cuento europeo incrustado en los Andes. Presidentes, artistas, la crema de la sociedad de los 40, los 50, los 60. En 1978 cerró sus puertas, sin grandes anuncios, sin despedidas. Un día dejó de recibir huéspedes y así quedó, congelado en el tiempo entre las montañas. Hoy, el hotel que aparece en cada botella de agua que tomaste en tu vida está vacío, majestuoso y triste, mirando los Andes con una dignidad que el abandono no pudo quitarle del todo. Hotel Boulevard Atlántico, Mar del Sud, Buenos Aires. A finales del siglo XIX, un grupo de inversores tuvo una idea brillante:
construir un gran balneario al sur de la provincia de Buenos Aires. Un lugar elegante, moderno, al que los porteños llegarían en tren para pasar el verano. Un sueño que iba a competir con los mejores destinos del litoral atlántico. El Banco Constructor de La Plata puso el dinero. Los arquitectos hicieron los planos. Los obreros levantaron ese edificio imponente en medio de los médanos, con el mar a pocos metros y el horizonte infinito adelante. Pero en 1890 llegó la crisis financiera. El banco quebró. El ferrocarril que tenía que llevar a los turistas nunca se construyó. Y el hotel quedó ahí, solo, varado en los médanos como un barco encallado. Por más de 130 años, ese edificio monumental resistió frente al mar, sin huéspedes, sin vida, sin ninguna razón para seguir en pie más que la pura inercia de su construcción. Una promesa de lujo convertida en esqueleto costero, un proyecto que nació muerto y que tardó más de un siglo en darse cuenta. Molino Río de la Plata. En el paisaje urbano cordobés hubo durante décadas una silueta que todos reconocían: el Molino Río de la Plata, un gigante industrial de ladrillos colorados que dominaba el horizonte con esa autoridad silenciosa que solo tienen las cosas que realmente produjeron algo. Fue uno de los molinos harineros más importantes del país. Durante la primera mitad del siglo XX, cuando Argentina era el granero del mundo y Córdoba era el corazón de esa promesa, ese molino trabajaba sin parar. El trigo entraba, la harina salía, y las familias del país comían el pan que esas paredes producían. Pero el cambio en la logística de granos, el corrimiento de las rutas comerciales y la crisis de principios de los 80 fueron golpes de los que el molino no pudo levantarse. Cerró y quedó ahí, en medio de la ciudad, como un monumento involuntario a lo que Argentina supo ser. Sus paredes de ladrillo visto, sus ventanas altísimas, sus hilos que alguna vez guardaron toneladas de cereal. Se pudrieron lentamente mientras la ciudad crecía a su alrededor sin mirarlos del todo. Una ruina industrial en el corazón de Córdoba. Una memoria en ladrillo que muy pocos recuerdan. Hotel Termas El Sosniado, Mendoza. Ubicado en lo más profundo de la cordillera mendocina, este hotel es quizás uno de los lugares más cinematográficos y solitarios de nuestra lista. Inaugurado en los años 30, El Sosniado era un destino de aventura y lujo rústico, con su famosa pileta de aguas termales al aire libre, que todavía hoy sigue brotando entre las ruinas. Imagínate lo que era llegar ahí en aquellos años, rodeado de picos nevados y un silencio que solo rompía el viento. Pero el hotel tuvo una vida corta y fue abandonado tras la caída del turismo de élite en la zona. Lo que hace que este lugar te ponga la piel de gallina es su cercanía con el sitio del trágico accidente de los uruguayos en los Andes. Estaba a solo 21 kilómetros de donde ocurrió la tragedia. Hoy solo quedan las paredes de piedra volcánica y la pileta, que sigue recibiendo el agua caliente de las entrañas de la tierra. Ver el vapor subiendo entre las ruinas heladas es una imagen que no te vas a olvidar nunca. Es la naturaleza reclamando su espacio, un baño termal para los fantasmas de la cordillera, un lugar que te hace sentir lo pequeños que somos frente a la inmensidad de nuestra geografía y lo efímero de nuestras construcciones. ¿Te animarías a bañarte en esa pileta solitaria en medio de la cordillera mendocina? Contanos si conocés algún otro lugar así, de cinematográfico y escondido. Pueblo La Casualidad, Puna Salteña, Salta. El nombre ya dice todo. Y al mismo tiempo, no dice nada. La Casualidad, así le pusieron a este pueblo que nació en 1951 en la Puna Salteña, a más de 4.000 metros de altura, en uno de los paisajes más extremos y más bellos de toda la Argentina. Era un campamento minero azufrero, pero no cualquier campamento. Tenía hotel, tenía confitería, tenía escuela e iglesia, tenía cine y teatro. A 4.000 metros de altura, en el silencio absoluto de la Puna, había un cine. Los obreros y sus familias vivían allá arriba, extranjeros del resto del mundo, construyendo una comunidad completa en el techo de la Argentina. El azufre que sacaban de ese cerro se exportaba. El país necesitaba de ellos, hasta que dejó de necesitarlos. Cuando la mina cerró, los habitantes se fueron. No quedó nadie, y lo que vino después fue peor que el abandono, el saqueo, la destrucción lenta y sistemática de todo lo que aquellas familias habían construido con tanto esfuerzo.
Hoy quedan ruinas entre la puna y el viento. Ruinas que muy poca gente conoce. Ruinas que merecen que alguien las recuerde. Pueblo Estela. En la inmensidad de la pampa bonaerense existe un rincón donde la soledad se puede tocar con las manos. El pueblo Estela es el ejemplo más crudo del abandono rural en la Argentina. Su pico de gloria fue cuando el tren llegaba con regularidad y la estación era el centro de la vida social. Pero cuando las vías se oxidaron y el tren dejó de pasar en los 90, la gente empezó a irse de a poco, buscando un futuro que el pueblo ya no podía ofrecer. Para el año 2010 solo quedaban 2 habitantes, una pareja que resistió contra viento y marea hasta el año 2022, cuando finalmente decidieron que ya no podían más y se marcharon. Hoy, Estela está 100% deshabitado. Su colegio de monjas, su capilla y su hospital están vacíos, con las puertas abiertas de par en par, invitando al viento a pasar. Vos que tenés raíces en el interior, sabés lo que significa ver una escuela sin el grito de los chicos en el recreo. Es una herida que no cierra. La imagen de una Argentina que se encogió, dejando atrás pueblos enteros que hoy son solo un nombre en un mapa viejo y una colección de paredes que se derrumban en el más absoluto y desgarrador de los silencios. Hotel Argentino de Punta Indio. Y llegamos al final de este viaje por los lugares que Argentina olvidó, o que Argentina dejó morir, que no es lo mismo, pero duele igual. El Hotel Argentino de Punta Indio fue, en los años 30, el destino de moda a 150 kilómetros de Buenos Aires. Construido en 1934, era un complejo descomunal para la época. 74 habitaciones, 35 baños, restaurante de cocina internacional, casino privado, sala de billar, caballeriza. A pocas horas en tren desde Buenos Aires, las familias de clase media y alta llegaban al Río de la Plata a disfrutar de esa elegancia accesible que el país sabía ofrecer cuando las cosas andaban. Hubo una época en que Argentina sabía ofrecer eso, pero el río es manso solo en apariencia. El Río de la Plata empezó a ganarle terreno a la costa. Lentamente, metro a metro, el agua fue avanzando. Las 5 cuadras que separaban el hotel del frente costero se fueron achicando, hasta que el río llegó. Y cuando el río llegó, se llevó todo. Las paredes, los salones, las historias de cada uno de los que alguna vez durmieron ahí y pensaron que ese momento duraría para siempre. Hoy, lo que queda del Hotel Argentino de Punta Indio es apenas una silueta rota hacia orillas del agua, un fantasma de cemento que el río no terminó de tragar. Como tantas otras cosas de esta Argentina nuestra, hermosa e imposible, que construyó palacios junto al agua y que después miró sin poder hacer nada, cómo el agua se los llevaba. Si te emocionaste, si recordaste algo, si sentiste ese nudo en la garganta que solo aparece cuando algo te toca de verdad, entonces suscríbete al canal para no perderte de estos recuerdos, porque estos lugares no son solo edificios abandonados, son partes de nosotros que quedaron atrás. Y si te gustó el video, te invito a quedarte recordando cosas de aquella Argentina. Hacé clic acá para continuar.